torto y por derecho, déjeme que les presente, porque hoy nos interesa conocerla muy bien, a Ángela Pérez, que es empresaria, que es bióloga, que está en el alto consejo consultivo de carácter científico del presidente de la Generalitat, que es premio Jaume I de Emprendimiento 2022, en fin, que tiene un currículum ciertamente impresionante. Ángela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y encima, además, es presidenta de Terminal Hub, que es ese edificio tan especial que hay en la Marina de Valencia. Era la antigua estación marítima, ¿no? De ahí se cogía el barco para irte a sitios. A las islas. A las islas. Un edificio además emblemático y yo creo que bien conocido por los viejos del lugar, si me lo permiten ellos, Sí. ¿no? Y bueno, pues los valencianos hemos tenido ese edificio pues como el sitio donde uno iba a sacar sus billetes y a irse de vacaciones. Y también había el José Mari, un restaurante en la planta de arriba que también creo que tenía su público. Y ahora es un edificio reconvertido que aloja a emprendedores y que encima tiene ciertas peculiaridades que a mí me parecen muy innovadoras. No sé si esto se hace en muchos otros sitios en España o en el mundo, pero eso de que puedas alquilar espacios por horas me parece muy llamativo. Cuéntenos. Esto es moderno en España, no tanto en otros países. Nosotros nos inspiramos en lugares que nos habían gustado mucho en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue copiar y adaptar culturalmente a nuestra ciudad pues esa forma de trabajar en la que uno puede venir haciendo deporte, ducharse, aparcar su patinete eléctrico y cargarlo y luego pues alquilar el espacio por un día, unas horas, un mes o un año. Es verdad que The Terminal tiene sus condiciones y si te adaptas bien al plan estratégico que tiene The Terminal puedes tener un contrato más largo, si no te adaptas bien pues el contrato será un poquito más corto. Pero es siempre para empresas emprendedoras, ¿no? Ahí no puede ir una agencia de seguros, por ejemplo, ¿o sí? Efectivamente. Tenemos como 4 ejes estratégicos que son innovación, tecnología, formación e inversión, y si te adaptas en cualquiera de estos 4 ejes, tu empresa, digamos, tiene esas características, eres un inquilino muy bienvenido al edificio. Si no, pues hombre, no te voy a decir que te vamos a tirar, te dejamos el espacio, pero probablemente no puedas conseguir un contrato largo. O sea, te dejan ahí en lista de espera y esa lista de espera pues puedes hacer de desespero, ¿no? Exacto, puedes estar esperanzado o desesperado, pero vamos, sí que dejamos un tiempo, siempre cuando tengamos espacio para que cualquier sector pueda trabajar dentro, por supuesto. ¿Y por qué este concepto tan innovador en España de que puedas correr, ducharte, todo eso en el mismo espacio? ¿Por qué? ¿Para optimizar tiempos? ¿Cuál es la filosofía que subyace a todo esto? Sí, yo creo que ahora, desde hace tiempo, medimos nuestra forma de trabajar en energía, ¿no? Entonces, tenemos que recargar las pilas y luego emplearlas pues, o trabajando o nuestro tiempo personal entrenando. Entonces, hemos empezado a desarrollar como otra forma de ver la vida, en la que el trabajo se entrelaza un poco con la vida personal y nosotros queríamos que el edificio tuviera esos 4 ejes que te he comentado antes y también el de salud y bienestar. Entonces, tenemos un restaurante en la planta baja que creemos que tiene una oferta gastronómica que se adapta bien Es a del Alto, ¿no? Del Alto. Está en la planta baja, pero es del Alto. Sí. También, es que estamos del llenos Grupo El Alto, que es muy famoso en Valencia y muy reconocido. Así es, así es. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la oferta que ellos están dando. Yo creo que complementa muy bien tanto el espíritu como el objetivo que teníamos los socios del proyecto. Y como digo, hemos acondicionado el edificio para que uno pueda venir en bici, en patinete eléctrico o como quiera. Yo sí que recuerdo hace algunos años que contaban que las empresas más innovadoras en materia de cuidado de sus trabajadores en Estados Unidos, fundamentalmente, y en el norte de Europa, pues estaban habilitando zonas de ocio dentro de los propios recintos empresariales, en las que podían jugar al futbolín, pongamos por caso, o en fin, había zonas de esparcimiento. Ese es también un concepto que manejan ustedes ahí en The Terminal Hub. No sé si con futbolines o sin ellos, pero, en fin, tienen la Marina delante, con lo cual también es una zona de ocio y de expansión muy importante en Valencia. Sí, estábamos apostando, más que por los futbolines, estábamos pensando más bien en una oferta de entrenamiento, yoga. Tenemos unos amaneceres y unos atardeceres espectaculares y estábamos pensando aprovechar esas pequeñas terrazas que tiene el edificio para, bueno, pues citar a nuestros hubbers, que así les llamamos, a nuestros inquilinos para que puedan tener pues una sesión de yoga, de relajación, de mindfulness o estas cosas modernas de ahora, ¿no? Que vienen a complementar un poco pues o a hacer más fácil esa carga laboral. El hubber más famoso que tienen ustedes es IBM, ¿no? IBM. Es el más reciente, yo creo, de los más recientes y el más famoso. Están ustedes muy contentos con este fichaje, ¿no?
Estamos nosotros contentos y yo creo que tiene que estar contenta toda la ciudad. ¿Por qué tenemos que estar contentos de que esté IBM aquí? Porque nos va a subir los precios. Al final, como es gente que viene con mucho dinero, gastará más y nos acabarán costando más las cosas a todos. Pues yo creo que tira de la ciudad. Yo creo que estos proyectos tecnológicos tiran del empleo y los empleos que realiza IBM en la ciudad pues serán de proximidad y estaremos hablando de ingenieros y de estudiantes de muy altísima cualificación. Tiran de la vivienda. Es verdad que ahora en Valencia pues estamos ahí un poco como diciendo, jo, pues ya podía haber sido un poco antes, ¿no? Quizá también es causa-efecto, no sabemos muy bien en qué bucle nos hemos metido, pero pienso que el hecho de que las tecnológicas mundiales elijan España y dentro de España Valencia se posicione en el tercer lugar y que estas grandes tecnológicas ya miren a Valencia por delante de Madrid o Barcelona en muchos casos, me parece ¿Tercer lugar? ¿Cuáles son las otras dos? ¿Madrid y Barcelona o no? Sí, y estábamos en cuarto por detrás de Málaga, Ay, pero Málaga, creo Málaga. que esto ya lo hemos ¿Qué superado. pasa con Málaga? ¿Por qué tiene tanta pujanza? ¿Por qué todo el mundo habla de Málaga? Pues yo creo que políticamente hicieron las cosas muy bien y lo pusieron fácil. Y a veces un emprendedor, un empresario, no quiere tanto que le estés subvencionando y le des fondos, sino que se lo pongas un poquito fácil. Entonces yo creo que en Valencia tradicionalmente y en el pasado hemos perdido oportunidades precisamente por no entender bien las necesidades de la ciudadanía. Y me refiero a la ciudadanía emprendedora y empresaria. Entonces, yo creo que hemos sido demasiado lentos desbloqueando terrenos, edificios y poniendo oferta a disposición. Creo que ahora esto pues está cambiando y creo que estamos, o que ya hemos recuperado ese tercer puesto. Y aquí hay que tener en cuenta, y es súper importante, que tenemos una cantera que nos proveen las universidades, una cantera de talento extraordinaria. Todo esto, este cambio coincide con el cambio de ciclo político. Quiero decir, ¿hay gobiernos que ayudan más que otros al emprendimiento? Sin duda, yo creo que sí. Sin meterme en muchas consideraciones políticas, porque no soy politóloga y la verdad es que se me escapa un poco, vamos que en una vorágine de innovación y de emprendimiento que no nos da tiempo a leer informes y sin duda me equivocaría y metería la pata. Yo creo que sí que en los últimos meses hemos visto un cambio importante, yo creo que a favor, y sobre todo pensando y circunscribiéndome a la zona de la Marina. ¿Vendrán más empresas importantes a la Marina, a Valencia? Sin duda. Sí, como, a ver, por ejemplo, no me diga el nombre si no quiere, que si quiere sí, dígamelo. Pero si no puede decirme el nombre, dígame al menos, deme pistas de por dónde van los tiros. Sectores absolutamente tecnológicos, pues podríamos decir bancos tecnológicos, industrias tecnológicas. Con la coletilla de tecnológico, yo creo que vamos a hablar de empresas y de compañías en general que conocemos todos, que no son nombres tecnológicos de estos muy raros que nuestra abuela no sabe pronunciar. Estamos hablando de empresas que todos conocemos. ¿Con nombres en español? Con nombres casi en español. No, en español no mucho, o con siglas. O con siglas. Bueno, ¿y para cuándo? Y hasta aquí lo dejamos. Ya veo, ya. ¿Y para cuándo, más o menos? Pues en unos meses estamos negociando. Antes de que acabe el año. Sí. ¿Qué está pasando en la Marina? Pues en la Marina lo que ocurre es que hace tiempo unos cuantos visionarios se fueron dando cuenta de que teníamos un espacio muy singular en Valencia que podíamos aprovechar para atraer talento e inversión, que son dos cosas que necesitamos todas las ciudades. Y allí empezaron los primeros pinitos para ir ocupando esos espacios que estaban cayéndose a trozos. Y bueno, y últimamente yo creo que hemos llegado al número N+1, como decimos los de ciencias, en el cual el interés ha sido de forma masiva por la zona. Antes eran unos pocos locos o visionarios que, bueno, el aspecto general no era muy bueno, pero ellos ya conseguían verlo como sería en el futuro. Yo creo que ahora ya lo podemos ver todos. Se está empezando a visualizar una Marina de Valencia espectacular. Pero todavía hay mucho que hacer y mucho desarrollo por ejecutar. Hay todavía bases de la Copa América que pueden ser útiles para alguno de esos proyectos, ¿no? Pues sin duda. Las últimas bases que se han asignado han sido al INGI y luego las dos bases de Iberdrola. Y bueno, y en ambos casos han caído en concesiones de personas que ya estaban dentro de la Marina, con lo cual conocemos muy bien los trámites. Todo esto no es sencillo, porque estamos en terreno de la autoridad portuaria. Y como dice Marchao, ella lo que sabe es de mover contenedores. Marchao es la presidenta del puerto, de la autoridad portuaria. Claro, es que están terreno del puerto y terreno de la ciudad, porque los alrededores, por ejemplo, de Terminal Hub, no sé si el aparcamiento o un poquito más allá, eso ya es terreno municipal y el otro es terreno del puerto. Son dos administraciones distintas y, claro, habrá que enlazarlas bien para poder desarrollar esos proyectos. ¿Estamos en el buen camino? Estamos en el buen camino, sí.
pero no está resuelto. Tenemos esos retos todavía por delante. Y bueno, pues ahí estaremos la bien avenida comunidad que hemos montado de vecinos de la Marina, pues para pedir a las administraciones que nos echen una mano. Y en muchos casos que no nos lo pongan más difícil. A veces no es tanto que hagan, sino que dejen hacer. Ángela, recordábamos que está usted en el Consejo, presidiendo el Consejo Social de la Universidad de Valencia, y usted también nos decía hace 2 minutos que hay talento en las universidades valencianas. ¿Cuánto talento hay suficiente para cubrir las necesidades de todas esas empresas que vienen? Hace algún tiempo yo recuerdo que se hablaba en términos de producción de ingenieros. ¿Cuántos ingenieros era capaz Valencia de producir al año para poder suministrar a las empresas? ¿Estamos todavía en esos cálculos? ¿Ese es el parámetro? Estamos en déficit. Y esto hay que decirlo alto y claro. Estamos en déficit y estamos haciendo muchas acciones para intentar que, sobre todo las mujeres en este caso, tengan sensibilidad o quieran estudiar carreras STEM. Nos faltan ingenieros, nos faltan ingenieras, sobre todo, y nos faltan médicos y nos faltan muchos profesionales. Y eso las universidades no somos capaces de atender la demanda cada vez más creciente. ¿Por qué? Lo tendrá usted más que analizado, seguro. Pues no del todo, no es mi especialidad tampoco, pero sí que como nos movemos en este sector vamos oyendo a los expertos en esta materia y tiene que ver con la sociedad y el entorno, que ha cambiado muy rápido, demasiado rápido. Estamos hablando de revoluciones, en este caso la tecnológica, revoluciones que se van produciendo cada vez como exponencialmente. Si vamos atendiendo a las revoluciones, pues desde la revolución industrial y otras revoluciones que ha habido, es que esta última se ha producido a escasos pocos años de la anterior, que fue Internet. Sí. Entonces, esta de la inteligencia artificial y de la automatización yo creo que se ha producido demasiado cerca en el tiempo, demasiado comprimida. Y esto, pues las universidades tenemos muchísimas ventajas, pero rápidas, la reacción rápida no la tenemos. Las universidades públicas valencianas, yo creo que las estatales en general, pero entonces la capacidad, digamos, de reaccionar y de hacer ese match entre oferta y demanda, yo creo que no ha sido posible todavía y las empresas tecnológicas lo pasan mal y realmente mal para conseguir atraer todo ese talento. Y a veces también me dicen que retenerlo también es un problema. Yo lo vivo en mi propia compañía, pero también otras tecnológicas que hablamos más de ingenieros pues, industriales, telecos, etcétera, pues luchan por retener para no tener que captar tanto. ¿Para qué vale el Consejo Social de la universidad? De cualquier universidad, pero en este caso de la más veterana en la Comunidad Valenciana, la más señera, que es la Universitat de Valencia. 525 años, sí. Pues yo lo suelo explicar así como de una forma como sencilla, de la siguiente manera. La Universidad de Valencia está financiada con aproximadamente unos 450 millones de dinero público todos los años y entonces, como la universidad tiene autonomía universitaria, pues la sociedad ha buscado una fórmula para tener pues, cierto control sobre cómo se emplea ese dinero público y entonces ahí se conforma una mesa, una entidad conformada por hombres y mujeres, si me lo permites, buenos de la sociedad, que forman parte de una mesa que vela porque los intereses de la sociedad pues, se vean reflejados en la universidad. Y ahí estamos pues, personas que nos han designado, pues en mi caso como presidenta, el presidente de la Generalitat. Luego tenemos un par de vicepresidentes que designo yo. Cámara de Comercio designa su representante, la CEP designa a su representante, los sindicatos, una serie de asociaciones, tanto civiles como empresariales, nombran a sus representantes y entonces conformamos un equipo muy multidisciplinar pues que velamos por la gestión económica de la universidad, pero también por la transferencia del conocimiento desde la universidad a la sociedad, pasando por las empresas, obviamente, el fomento del emprendimiento y el mecenazgo, que es una pata o un eje que me interesa mucho, porque esto hará que esos 450 millones de euros puede ser que en un futuro tengan que ser menos. Y esto siempre es una Eso buena a los noticia. empresarios les renta de alguna manera también el ser mecenas, convertirse en mecenas. Supongo que luego tendrá alguna ventaja, no sé si fiscal o de algún tipo, ¿no? Pues hombre, la ley de mecenazgo ahí podríamos tener una discusión larga y tendida acerca de mejoras y retos que podríamos poner encima de la mesa que hicieran más atractiva pues que todo que el mecenazgo ocurriera y de momento pues bueno, sí que hay algunas ventajas, sí que las hay. Los rectores en general suelen atender las consideraciones que les transmiten los consejos sociales Sin duda. o van en paralelo y no se tocan.
Sé que es de ciencias. Pues yo sé que hay casos de todo tipo, ¿para qué nos vamos a engañar? Y habrá consejos que estén más en línea con otras universidades. En el caso de la Universidad de Valencia, vamos, confluimos absolutamente en objetivo y misión y visión. Y yo estoy trabajando, de verdad, llevo 1 año y poquito, y estoy trabajando espectacularmente bien. A mí me han dejado hacer y me están ayudando a hacer todo lo que creo que el Consejo Social en esta nueva etapa, o conmigo al mando, necesitaba. ¿Y cómo una bióloga se mete en estos saraos? Y no está en su laboratorio ahí con su bata blanca. Pues yo creo que tengo cierta hiperactividad y también No se le nota. y formo parte de ese 7% de la población que dormimos poco y que nos gusta innovar y emprender de una forma como sistemática y sin parar, ¿no? Entonces, pues me iban proponiendo, y luego una desventaja que es no saber decir que no. O decir que sí a la segunda. Digo que no y luego a la segunda ya digo que sí. Y entonces, bueno, saberlo. Bueno. Y cada cosa que me proponen, pues al final digo que sí. Y particularmente es que el Consejo Social, cuando me lo propusieron, casi no sabía lo que era un Consejo Social. Y cuando me enteré de lo que era y empecé a trabajar en él, pensé que es que el puesto estaba hecho para mí. Me parece algo espectacular, y en estos 4 años, que serán mi mandato, vamos, pienso bueno, pues poner toda mi impronta y todo mi saber hacer al servicio, por supuesto, de la universidad. ¿Y el Consejo Consultivo del presidente de la Generalitat, eso sabía usted lo que era? Esto no sabía lo que era hasta que me dieron el Jaume I, que esto fue un antes y un después, y bueno, y eso ya es algo espectacular. Reunirse en el Palau de la Generalitat con sabios y alguna sabia en esa sala increíble, pues es toda una experiencia. Yo ahí soy de las más jóvenes, también mi Jaume I es de emprendimiento, ahí hay auténticas eminencias científicas, y es siempre un placer. Se aprende un montón, cada uno aportamos lo que buenamente podemos, y es toda una experiencia. ¿Y para qué sirve ese alto consejo consultivo? Pues bueno, por ejemplo, ahora cuando hemos tenido el caso de la Dana, pues nos reunimos en una sesión de emergencia para pues valorar no solo lo que había pasado, que esto ya se ha hecho mucho análisis, sino cuáles son las soluciones a corto, medio y largo, y cuál sería la recomendación desde la Fundación de los Premios Jaume I al Alto Consejo Consultivo, y también a quien tiene que buscar las soluciones, y me pareció espectacular. Yo, tanto sabio aportando complementariamente de su saber hacer y un informe tan elaborado. Resúmame ese informe. Bueno, pues básicamente venía a decir que desde hacía muchos años decenas de expertos saben cómo pues parar esas láminas de agua, que además ya se conocen desde antiguo, pero que requieren una serie de inversiones que sí o sí hay que realizarlas. Entonces, la solución no es única, y hay muchas, y algunas de ellas ya se pensaron en los años 80 y hay otras mucho más modernas. Y allí se vino a decir que desde las más antiguas a las más modernas y desde las más baratas a las más caras, soluciones hay, y que se tienen que empezar a realizar ya. Que esto no es para luego o cuando sean más baratas o cuando la tecnología, que no, que las hay antiguas y eficientes, y que hay soluciones más caras y más baratas. Pues las más caras las iremos haciendo poco a poco y las más baratas ya, pero que se hagan ya, básicamente. Y estamos tardando, ¿no? Estamos tardando, O sea, pero ahí estamos empujando. ¿Y saldrán ustedes de nuevo cuando pasen unos meses para recordar que esto había que haber empezado ya? Pues así es. Yo creo que la Fundación de los Jaume I, pues si en algo, de algo nos podemos preciar, es de tener un conjunto de sabios, y que esto tiene que servir, y si formamos parte del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana en materia de I+D, pues que se nos dé uso. Y para eso estamos. Y entonces vamos a recordarles que sabemos hacer las cosas y que queremos influir en la solución. Tiene que ser bonito que te den un premio así, ¿verdad? El Jaume I. Es algo espectacular, algo espectacular. ¿Qué recuerda del día que se lo comunicaron? Pues recuerdo un número fijo, que esto ya es muy poco frecuente. Uno está ya acostumbrado a recibir números como mucho móviles, pero fijo no. Y recibí una llamada de un fijo pensando, pues ya me van a ofrecer placas solares o alguna ventaja en mi factura de la luz. Y cojo el teléfono y me dijo una persona entrañable a la que quiero muchísimo, Javier Quesada al aparato, tengo que comunicarte. Y cuando terminó, lo agradecí como buenamente pude, con el shock encima, colgué el teléfono, y recuerdo que lo primero que pensé es, estaba sentada en mi despacho en el Parc Scientific, en mi empresa, y pensé en el orden de prelación de a quién iba a llamar
¿Y qué iba a hacer primero? ¿Si salir por la puerta y gritarlo a mis compañeros de la empresa o llamar por teléfono a mi madre? Pero qué científica es usted, hasta tuvo que planificar eso. Pero la verdad es que sí, no, pues es verdad, no lo había pensado, pero sí. Pensé a quién se lo iba a decir primero, a quién se lo debía decir primero. Sí, sí, ¿Y cómo fue? ¿Qué resultado salió? Pues llamé a mi marido, luego llamé a mi madre y luego salí y pegué un grito en mi oficina y dije, no os lo vais a creer, no os lo vais a creer, y ya gritos por el pasillo. Y ya flotando en una nube durante el resto del día, imagino. Sin duda. Y eso está la entrega de premios. Y la entrega de premios también tiene un par de días antes donde los premiados nos conocemos y pasamos algún tiempo juntos, conocemos en profundidad ciertas partes de la ciudad y que son una pasada. Y luego uno de los premiados, cuando habla en nombre de todos, es que es un discurso magnífico porque ha tenido oportunidad de conocernos, de saber nuestras ventajas e inconvenientes, y si nuestro representante, en mi caso lo fue, pues capta muy bien nuestra profundidad, ¿no? Pues ese discurso se convierte en algo muy chulo, que vives todavía mejor. ¿Y en su empresa cómo le aguantan? Porque me imagino que estará usted poquito tiempo, ¿no? Bueno, pues será usted la dueña, claro. Bueno, no, básicamente, porque... Soy una de las socias. Socias. Sí, ni siquiera soy la socia mayoritaria, pero es verdad que tengo unos socios estupendos que entienden muy bien la labor y el papel que yo tengo. También realizo labores de representación para mi compañía y mi compañía, pues bueno, también un poco se aprovecha del personaje, ¿no? El personaje de la empresa y la empresa del personaje, ¿no? Entonces yo creo que mis socios han sabido captar perfectamente bien que había ciertas ventajas en que Ángela desarrollara otras actividades. Y luego, por otra parte, pues, hombre, tengo ventajas, soy conocida, mi empresa, por tanto, es conocida, se convierte en una empresa tractora, somos 215 profesionales en una empresa muy singular en el mundo, eso genera efecto tractor y, por tanto, nos cuesta un poquito menos el talento, captar ese talento. Entonces, bueno, son ventajas o cosas que en principio parecen intangibles, pero que se ponen en valor así. Tener una socia o una persona en la dirección de la compañía que tiene esas otras atribuciones y una red o un networking importante también sirve para la empresa. ¿Cómo distribuye usted su tiempo entre todas estas ocupaciones y alguna más que se me olvida, seguro? Pero vamos, ¿cómo distribuye usted, cómo sería una semana tipo en la vida profesional de Ángela Pérez? Pues serían 12 horas continuas al menos de algo que es que no quiero llamar trabajo, porque es que me gusta tanto. No, porque como le pille la vicepresidenta Yolanda Díaz diciendo esto de las 12 horas, no sé lo que le puede pasar. Aunque ella da poco ejemplo, ella también dice que hace muchísimas horas, aunque luego recorte las jornadas laborales. Bueno, bromas aparte. 12 horas al día. Me las paso en el patinete, yendo del rectorado a la DEIT, de la DEIT a la terminal en la Marina, de la terminal a BioHub, a mi empresa, y bueno, y así voy un poco distribuyendo el tiempo. ¿Pero qué acude? ¿Donde le llaman que hay fuego o tiene más o menos una secuencia programada? Vamos, si programa usted las comunicaciones del premio, me imagino que esto también lo tendrá bastante estipulado. Pues intento distribuir los días de la semana en una de las actividades y luego me ocurre que surgen cosas urgentes en el mismo día y entonces por eso me paso el tiempo yendo en patinete de un sitio para otro. Que ojalá nos dejaran llevar los cascos y iría atendiendo llamadas mientras, pero no está permitido y no lo hago. Bueno, la empresa es de diagnóstico genético, ¿no? Eso es. ¿Eso qué es? Pues el diagnóstico genético es algo que ¿Cómo le ha cambiado utilizamos... la cara, eh? Pues, es que me encanta. Para hablar de esto le ha cambiado la cara notablemente. Así. Pues es algo que yo lo explico siempre en 3 bloques y voy a intentar ser muy breve porque no es fácil. Pero en 3 bloques principalmente. Por una parte, el diagnóstico genético se utiliza para diagnosticar alguna de las 8.500 enfermedades raras, enfermedades genéticas, en un periodo comprendido entre los 0 y los 2 años de vida de una persona que tiene algún problema genético, alguna enfermedad rara. Hay otro bloque que tiene que ver con diagnosticar un tumor y, por tanto, poder asignar el tratamiento más adecuado en la dosis adecuada. Hasta ahora hacemos solo anatomía patológica y acertamos, pero no siempre, solo en el 75% de los casos, el tratamiento que damos a un paciente, pero el paciente, como tiene ciertas características genéticas, pues no siempre los tratamientos son los adecuados para todo el mundo. Entonces, la genética va a venir a reforzar esa medicina personalizada o medicina de precisión. Y luego tenemos otra parte de la genética, estos serían los 2 primeros bloques, para cáncer, en la medicina de precisión. El primer bloque que sería el diagnóstico genético per se, las enfermedades raras, y el último bloque que es la medicina preventiva. Vamos a vivir, queramos o no, ya vivimos 85 años las mujeres, 81 y algo los hombres, pues esto va a ir cada generación incrementándose, afortunadamente, pero desafortunadamente cada vez tenemos pues menos profesionales y más problemas con el talento
Y por otra parte queremos llegar a esa edad, pero no de cualquier manera, queremos llegar bien. Y esto hace que tengamos que tirar de la medicina preventiva. Y aquí la genética tiene mucho que decir, porque hay ciertas características en nuestro genoma que nos generan predisposiciones a tener un cáncer hereditario, una hipercolesterolemia, un problema cardiológico, y si esto lo conocemos con anterioridad, pues lo que podemos hacer es trabajar de forma preventiva y no más de forma, digamos, proactiva y no tanto reactiva. Acabaremos teniendo todos un mapa genético en un carnet o en algo para que casi instantáneamente, cuando nos surja cualquier problema, el profesional sepa por dónde vienen los tiros. Sí, la respuesta es sin duda. Sí, pero ¿lo veremos nosotros, por ejemplo? Lo veremos nosotros. ¿O lo verán generaciones futuras? Nosotros. Nosotros. Vale. Nosotros. Y no estará en un carnet, estará en la nube. Y me gusta decir que tenemos un problema económico, según el sistema sanitario que tenemos en este país. Es, creo que, absolutamente imposible que el sistema sanitario público, tal y como lo concebimos, pueda soportar el coste de tener el genoma, de que cada uno de nosotros dispongamos de nuestro propio genoma. Luego hay alguna cuestión que tiene que ver con la ciencia y que conocemos mucho acerca de la genética, pero no todo. Por ejemplo, el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad muy compleja en la que todavía sabemos que nos queda mucho por descubrir. O sea que tenemos ahí un reto todavía científico. Y tenemos también un reto tecnológico importante, y es que no hay nube para tanto humano. Con lo cual, si todos hoy tuviéramos el dinero necesario para obtener y conseguir un genoma, tampoco lo podríamos almacenar en la nube. Pues al carnet. El carnet en un USB. Bueno, un carnet o lo que sea. Pero luego iríamos al hospital y diría al médico, ¿y qué hago yo con esto? Estamos hablando de teras de información. Entonces tenemos que procesarlo en un sitio. Tiene que ayudarnos Azure, Amazon, Microsoft, en todo esto. Pero todo eso acaba contaminando mucho porque necesitas mucha agua de los ríos para poder refrigerar los servidores. En fin, tenemos ahí un problema también de almacenamiento muy importante. Sí, de almacenamiento y de sostenibilidad del almacenamiento, ¿no? Por eso creo que las cosas, aunque pareciera que pueden ir más rápido, creo que hay unos aspectos que me ha encantado que lo dijeras, que son como complementarios o como secundarios, pero que en realidad no lo son. Y a veces son la causa principal de que no avancemos tanto en aquello que pareciera que lo tenemos cerca. Ahora que ha citado usted la palabra público y recordando que está usted en el Consejo Social de la Universidad de Valencia, las universidades privadas son chiringuitos, que dice Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que vienen a complementar pues oferta que la universidad pública no puede dar, y yo creo que somos entes complementarios. ¿Se le puede pedir a una universidad privada que haga investigación? Pues se lo podemos pedir, pero no lo hacen. Vienen a complementar o a rellenar espacios que la pública no cubre. Esto es como la sanidad. ¿La sanidad privada es un chiringuito? Yo creo que viene a complementar espacios que en la que la pública no llega. Yo es que soy una firme convencida de que en una entidad muy compleja existen ciertos equilibrios y que al final las cosas no ocurren por casualidad. Es una confluencia de cosas que van ocurriendo porque son absolutamente imprescindibles. Volviendo a la genética, esto que parece que se está convirtiendo en una, no sé si en una moda, en una tendencia, o al menos en una carrera por ver quién es capaz de llegar más lejos. Esto de resucitar especies extinguidas, ahora con los lobos estos gigantes, supongo que más adelante alguien querrá resucitar un mamut y todo este tipo de cosas. ¿Eso usted cómo lo ve? Tiene cierto interés en investigación. Lo que pasa es que yo creo que con todas las especies... Por ejemplo, te diría que tenemos por descubrir más del 90% de las especies bacterianas que existen en el mundo, que además las bacterias creo que nos pueden ayudar muchísimo en procesos industriales, en sanidad, y que pues es algo que podríamos atender de una forma más rápida y probablemente más eficiente que ir a por un mamut y obtenerlo de las capas de hielo y obtener el ADN. Creo que tienen un cierto interés, pero creo que a veces también hay cierto componente mediático. Más que a ver si al final tenemos la culpa de nosotros. Sí, ¿no? Yo no lo he dicho. No, pero vamos a ver, ¿pero tiene sentido recuperar especies que se extinguieron por lo que fuera, por causas naturales o por causas, bueno, naturales también, pero excepcionales, como puede ser, yo que sé, un meteorito que cae y tal? Claro, esto nos plantearía si
repoblamos con estas especies recuperadas, nos plantearía otro problema de equilibrio en el medio ambiente muy importante. Efectivamente, efectivamente. Y éticamente no sé hasta qué punto... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que una cosa es obtener el ADN y obtener información, filogenia, hacer estudios de estas especies extinguidas, porque queremos saber si nos hemos perdido algo en esos procesos en los que hemos perdido esa especie y que podríamos utilizarlo para obtener un beneficio. Eso es una cosa, y otra diferente, que tengamos que hacer coexistir en este momento a todas las especies que se extinguieron en el tiempo. Yo esa segunda parte me la tendrían que explicar con un poquito más de tiempo y calma, porque no acabo de verlo. A lo mejor se me escapa algo, ¿eh? Tampoco soy experta en esto, pero no entiendo si se extinguieron, pues están extinguidas. Y si nos estamos dejando, claro, si nos estamos dejando algo, pues oye, vamos a investigarlo a ver qué nos estamos dejando. Otra cosa es utilizar otras técnicas genéticas para generarlas. A usted tiempo para investigar no le quedará, me imagino, en el momento actual. Absolutamente no. Y tampoco soy una científica buena, en absoluto. Pero si usted ha publicado en Nature y no sé si en alguna otra revista científica de campanillas, pero por lo menos en esa sí, ¿no? Pero era pequeña. Era pequeña y ya esa parte pasó. Descubrí la gestión empresarial y la gestión de personas y me encantó. Y entonces me dejé la bata colgada en el laboratorio para otros que son infinitamente mejores que yo. Y esa parte no la hago porque no tengo tiempo, pero tampoco de tener tiempo creo que sería mi primera vocación. ¿De qué iban aquellos artículos? Cuando usted investigaba, ¿a qué se dedicaba básicamente? Pues cuando yo investigaba lo que hacía era ensayar nuevas formas de secuenciar ADN para llegar hasta donde hemos llegado ahora mismo, que es de una forma casi a pedales en la que tardamos más de 10 años en tener una primera versión no completa del genoma humano a secuenciarlo ahora mismo, en este momento, en 10 horas. Entonces, pues la técnica de secuenciación de ADN ha avanzado enormemente, la productividad hoy en día es gigantesca y nosotros fuimos de los pioneros en Europa, gracias a un proyecto europeo, y en Valencia, concretamente dentro de España, fuimos de los pioneros en cambiar esas técnicas de secuenciación que se empleaban. Y por eso publicamos también. ¿Era difícil publicar? Bueno, supongo que fácil no debe ser publicar en una revista científica de esta importancia, ¿no? Sin duda, es muy difícil. Y es mucho más difícil siendo español, porque cuando teníamos un proyecto europeo, y cuando todos los países tenían una doble financiación, la que te daba Europa y la que te daba tu propio país, pues en España esto no ocurría. Y entonces los científicos españoles, yo siempre digo que trabajábamos 3 turnos como los demás, pero hacíamos los 3 turnos el mismo. Otra para Yolanda Díaz, pues es que es lo que hay. Es lo que hay. Y yo estoy orgullosísima de haber desarrollado esa capacidad de trabajo que me permitió hablar en inglés con otros grupos, aprender de una forma acelerada y bueno, tener esa resiliencia o antifragilidad, que es el término ahora más y mejor utilizado. Y estoy muy satisfecha de haber trabajado esas horas. Creo que era cuando me lo podía permitir energéticamente hablando, era joven y me apetecía, y yo creo que esto pues no le viene mal a nadie, ¿eh? Ángela, muchísimas gracias por este ratito de conversación, de terminal interview que hemos hecho para hablar de su trayectoria como científica, como empresaria, como emprendedora y como representante social, también a través del Alto Consejo Consultivo y de la universidad, su representación en la Universidad de Valencia. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por dar eco a todo lo que hacemos unos cuantos motivados. Muy bien.